Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. En Downey, donde se encuentran nuestras oficinas. Recuerden que este programa es de y para usted, la comunidad hispanoparlante, y analizaremos lo ocurrido en esta semana y, claro, el día de hoy y qué depara el futuro para los mercados financieros. Nuestras decisiones en el mundo financiero tienen mucho que ver con las decisiones que se toman allá arriba. Me refiero con la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, incluyendo hasta el sistema bancario que ha estado en jaque desde principios del mes de marzo. Pues Wall Street cerró el día de ayer en verde y el Dow Jones Industriales, su principal indicador, subió 1,24% ante la esperanza de un acuerdo inminente entre los dos grandes partidos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, para elevar el techo de deuda, y ese es el pleito que se está tomando hoy en día muy en serio aquí en Estados Unidos y a nivel internacional. Pues esto va a poner a varios en zona de zozobra, es decir, en incertidumbre. Y al cierre de las operaciones, el Dow Jones escaló hasta los 33,421 unidades y el selectivo Standard & Poor's 500 también subió hasta los 4,158 puntos. El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, también ascendió a 12,500 unidades. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró hoy muy seguro de que habrá un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el límite de deuda que evitará la suspensión de pagos del país, porque todos los líderes implicados entienden las consecuencias, entienden precisamente la incertidumbre que se puede desatar en la credibilidad del gobierno de los Estados Unidos. Y claro, esta deuda que ha traído en jaque también a los bancos a nivel internacional, el 24% de la deuda de los Estados Unidos le pertenece al mundo, es decir, estamos endeudados con la mayor parte del mundo. Y tuvimos una reunión, eso es lo que se dio a conocer por parte del presidente Biden, que esa reunión que había sido muy productiva, y está seguro de que todo el mundo en la sala estuvo de acuerdo en la necesidad de llegar a ese consenso, porque no hay otra alternativa. Según esto, Estados Unidos siempre ha pagado lo que ha consumido. La pregunta es, ¿será cierto esto? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que estamos aquí para leer sus preguntas, sus comentarios y cómo afectan este tipo de decisiones en nuestras metas de corto, mediano y las de largo plazo. Así es que, amigos, vayamos a esta primera pausa comercial y ¿qué creen ustedes? Regreso con más. Viva una vida más fácil, con menos obstáculos y problemas. Aprenda a manejar bien sus finanzas y muchas cosas podrá lograr. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en Ramos Economía. Cerca del 90% de la población estadounidense no está ajustándole sus ingresos. Casi llegan a raya al cierre de cada mes con lo que están generando en ingresos. Bueno, eso tiene que ver con la crisis económica, la crisis financiera, el proceso de desinflación que se vive en los Estados Unidos y en particular desde el año 2022 a la fecha, aunque ya la Reserva Federal ha puesto prácticamente un freno al incremento de los tipos de interés. Y vamos a ver qué opinan ahora los analistas. JP Morgan en particular pronostica que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés muy pronto, pese a que el gobernador de la Banca Central, Jerome Powell, ha cerrado la puerta a esa posibilidad. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo le tomamos ventaja? Y además, este es el tema del día de hoy.
La Reserva Federal argumenta que no quedará más remedio que ir deshaciendo el ciclo de alzas, ya que es prácticamente una certeza que habrá una recesión en Estados Unidos, y nosotros ya lo hemos discutido aquí en esta mesa de análisis y de debate, en el cual sabemos que todos los procesos inflacionarios terminan en una recesión. Primero es desinflación, deflación, recesión, y prácticamente la gran gestora de JP Morgan está dando la razón al mercado y contradice a la Reserva Federal, aunque se dice por ahí que no debemos de pelear las decisiones que toma la Fed. Don't fight the Fed. Bueno, aquí tenemos ahora al gigante de JP Morgan diciendo no estamos de acuerdo, contradecimos a lo que están ellos proponiendo, ya que la recesión obligará a bajar los tipos pronto, y la entidad prevé un primer recorte en septiembre debido a la recesión. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados especiales de esta noche aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Y bueno, vamos a empezar ahora con los más jóvenes, los que se acercan a nosotros y que además son profesionales del mundo del dinero, y tenemos ahora de invitado muy especial al gran Reyes. Mi queridísimo Reyes, bienvenido al programa. Y gracias por estar aquí con nosotros, y sabemos que vamos a tomar un buen tiempo para escudriñar esos aspectos que tienen los jóvenes en búsqueda del sistema financiero y sacarle provecho y además crecer dentro de él. Así es que vamos a hablar un poquito más con Reyes, ¿no? Excelente. Y usted, señor, viene como muñequito para pastel, caray. ¿Qué se va usted a matrimoniar, como decimos allá en el rancho? Señor? No me eche mal el ribas, hombre. Que el asunto. Que se ve muy bien usted. Muchas gracias, sí muchas gracias. decirle, porque ya usted no va a ser primera comunión, usted ya pasó por ahí. Se da cuenta, mi queridísimo Reyes, cómo uno después de varios años se comienza a influir en los demás. Claro. Claro. Bueno, estamos hablando de aspectos muy interesantes, pero uno de ellos que a mí me llama muchísimo la atención es en el sentido, Reyes, que hay millones de personas en Estados Unidos con esta recesión, con esta crisis económica, crisis financiera, esta incertidumbre, personas que no les alcanzan sus ingresos, ¿no? Correcto. Bueno, y tu experiencia en atender a personas en el sistema bancario, creo que te da una idea también de esa necesidad que tiene nuestra gente en particular de hablar con profesionales. ¿Cómo sientes tú, ahora sí que cuando las personas se acercan a tu persona y van a una entidad bancaria en búsqueda de algún producto, de algún servicio, algún tipo de préstamo, y les dices, no te podemos prestar? Sí, de mi experiencia personalmente, ha visto que de verdad no saben cómo planear para sus financiamientos, y verdad no hay muchas oportunidades de aprender cómo guardar dinero. Claro. Y buscar los préstamos y planear para su futuro, para planear para sus sueños. Pero ahorita los intereses son muy altos, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que por más que anuncie la institución hipotecaria o financiera o el banco, prestamos dinero, al final no lo están haciendo, porque ese es mi entendido dentro del sistema, ¿no? Sí. La idea central de incrementar la tasa de interés es frenar el crédito, la liquidez, y obviamente que sea más costoso para que la inflación continúe cediendo y activos como bienes raíces pues también tenga su descenso, ¿no? Bueno, como usted expresó, el incremento de costo de vida que estamos viendo no es sostenible. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Tomando medidas para crear la desinflación, que la gente dejemos de consumir, para tener mejor equilibrio en la oferta-demanda. Y la idea central es que eso va a provocar una contracción de costo de bienes, para que se regrese el poder adquisitivo al consumidor, o sea, para que ya no tengamos que pagar bienes tan elevados en cuestión de precio. Y bueno, ese es el proceso que vivimos viviendo desde el año pasado, Manuel, cuando el Banco Central decide empezar a incrementar la tasa de interés, que estuvo al 0% y actualmente está al 5.25%. Y eso es la tasa de interés, Reyes, de la Reserva Federal hacia los bancos. Sí. Imagínate que de allí el banco o la institución financiera tiene que poner una prima o lo que llamamos nosotros también un margen. Exacto. En el cual tiene que cobrar basado en el crédito bueno, crédito malo, que ahora los que tienen créditos malos reciben mejor oportunidad que los que tienen créditos buenos, ¿no? Es una situación muy interesante, que también me gustaría que me des tu opinión, porque eso también, hay muchas preguntas, hay una situación también de consenso donde las personas se sienten mal, diciendo, oye, ¿cómo es posible que yo tengo buen crédito y tengo que pagar más interés por aquel que no lo tiene y recibe mejor préstamos que yo? Probablemente usted se está refiriendo a una noticia que se dio a entender un par de semanas atrás. Sí.
de los préstamos del FHA, donde hay ciertos descuentos, incentivos que hay en estos préstamos para personas que tienen buen crédito. Bueno, lo que se decidió hacer es reducir un poco de esos incentivos y dárselo más a las personas que tienen mal crédito o peor crédito, pero hay que entender el por qué. O sea, no es de que quiere decir que si te conviene mejor aplicar con mal crédito que buen crédito. No, aún así, el que tiene buen crédito recibe un mejor interés, pero el mandato del FHA, Freddie Mac, Fannie Mae, es de crear oportunidades para personas que puedan pedir dinero prestado. Entonces, si es un programa federal y ¿qué es lo que hace? Analiza el número de aplicantes, que se aprueban sus préstamos y ajusta sus pólizas para cumplir su mandato, ¿no? de dar esa oportunidad de crédito. Entonces, en el sector público, correcto, vemos que se ha ajustado un poco y aún así no es mucho el ajuste, pero si hablamos de préstamos comerciales, bueno, es un poquito distinto, ¿no? Un préstamo comercial, fuera de que se venda al gobierno federal, va a seguir buscando el cuestión de riesgo a quien se le está prestando. Claro. Ahora, en tu experiencia, ¿van hispanos, van personas de color, me refiero black communities, blancos? ¿Hay alguna diferencia realmente cuando se trata de la aplicación para un crédito, Reyes? De verdad no hay mucha diferencia. Yo creo que sí hay una diferencia de educación, no saben la información que necesitan saber para aplicar para esos programas. De verdad no hay mucho, tenemos que ayudarle a la gente para enseñarles esa información. O sea, tienen que encontrar más bien los datos que se requieren para entender cómo funciona cada uno de sus programas, pero no hay discriminación, en pocas palabras. No hay discriminación. Sí, porque muchas veces pensamos, ¿no?, que hay una discriminación, o me están discriminando porque soy hispano, porque soy de raza negra, en fin, ¿verdad? Hoy día la discriminación no es tan definida, tan clara a base de solamente raza, pero se puede medir, por ejemplo, estadísticas, ver cuántos aplicantes de cada grupo realmente califica, y no es por ser de cierta raza, es más bien por lo que está explicando Reyes, la falta de conocimiento de ciertas demográficas. Claro. Si yo vengo de un país extranjero, por ejemplo nosotros los latinos, y no entiendo cómo funciona el sistema financiero de Estados Unidos, es más probable que no voy a calificar para ese tipo de préstamo. Claro. Miren, ¿saben? Tengo la terminal de Bloomberg y hay algo que me interesó muchísimo. De hecho, tuve una entrevista a nivel nacional a través de Telemundo. Y muy interesante porque se trata del impacto que ha tenido todavía hasta estas fechas la pandemia del COVID-19. Dice, cada vez son más los estadounidenses que tienen dificultades para afrontar sus pagos usuales, más que inmediatamente después de la pandemia del COVID-19, cuando millones perdieron sus empleos, y dice, según la encuesta de la Oficina del Censo. Sí. Pero aquí está el punto. 38% de los adultos del país norteamericano, unas 89.1 millones de personas, se vieron en la situación entre el 26 de abril y el 8 de mayo. Según las más recientes encuestas llamadas del Household Pulse, el año pasado la proporción era del 34% y en el año 2021 fue 26.7%. ¿Qué opinan ustedes al respecto de que no ajusta los ingresos? Una familia que soñaba con generar, por ejemplo, $100,000, pues ya no le ajusta si es una familia de 4 o 5 personas, ¿no? Sí. Por eso hablábamos durante la pandemia que esos paquetes de estímulo realmente iban a tener un precio muy elevado, llamado la inflación, ¿no? Uno cuando está recibiendo los 1,200, que los 2,500, gente recibía más en beneficios de empleo que trabajando. El crédito de cada hijo que se daba más de $300, entonces el gobierno está regalando dinero, realmente le interesa el bienestar de la comunidad, pero la consecuencia es peor que la enfermedad, ¿sí? O sea, la medicina. Claro. La medicina. ¿A qué me refiero? De que el efecto es tener ese nivel de hiperinflación donde los bienes, el costo de productos y servicios está fuera de control, y si tu ingreso no se ajusta con el nivel de inflación, que no es fácil que un empleador te ajuste el ingreso al 9.1% que fue el año pasado, en un año, ¿ya? Quiere decir que realmente lo que estás viviendo es una reducción de tu calidad de vida, una reducción de tus ingresos. Claro. Bueno, yo creo que aquí muchos de nuestros amigos que están conectados con nosotros a través de su canal de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, están viviendo alguna situación
precaria quizás, pero a la vez ustedes siempre hay una oportunidad dentro de la economía de los Estados Unidos. Yo creo que los riesgos en general cuando estamos confrontando una economía que está en pro de ir a una recesión económica y que dispara los niveles de desempleo, que también hemos tenido pues un incremento del subsidio por desempleo aquí en los Estados Unidos, creo que es fundamental entender el impacto que tiene psicológico o emocional o sentimental, porque es el sentimiento del consumidor que frena el consumo, entendiendo que 2/3 partes del Producto Interno Bruto del país lo constituye el consumo de las familias, los individuos, y el resto pues obviamente es la actividad económica, la actividad financiera que tiene el país. Donde dicen que la Reserva Federal no le queda otra más que recortar los tipos de interés a partir del tercer trimestre, y el mercado acierta trazando recortes. La inflación es demasiado alta y tardará definitivamente en retroceder hasta que la recesión se vuelva a consumar aquí en los Estados Unidos. Esto también lo dio a conocer responsables de Global Rates del banco, y además los colapsos bancarios que tuvimos a principio del mes de marzo, que incrementaron las posibilidades de que se produzca una desaceleración mucho más pronto, rápida o profunda de lo que se había anticipado por parte de las autoridades monetarias. Y aunque de cara a la próxima reunión en el mes de junio, o sea, ya estamos a un par de semanas, el mercado no espera que la Reserva Federal modere el nivel de restricción. Esas expectativas, si se bajaran para el mes de julio, bueno, pues ya sería otro cantar, y de hecho, de cara al próximo mes, incluso hay quienes apuestan por un alza más de 1.25% de la tasa de interés. Así es que tenemos ese tipo de situaciones o de mezcla de pensamientos y de análisis, pero a la vez yo creo que la mayor parte está en el consenso de que habría una contracción o reducción a partir del tercer trimestre de la tasa de interés, la tasa de referencia, que nosotros ya lo habíamos anticipado en programas anteriores, tanto aquí en Manuel Ramos Todo en Finanzas, como en Finanzas 101 y los sábados a través de KTNQ 1020 AM. Bueno, vayamos a la mesa de análisis y discusión, porque tenemos también la opinión de profesionales quienes están siempre a la expectativa de lo que ustedes están preguntando, lo que ustedes están compartiendo con la red de amigos. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo, amigos, con todos aquellos que están al lado suyo para que podamos construir una mayor cultura financiera de nuestra comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos. Bueno, mi carísimo Isaí, creo que es importante entonces ahora entender esta narrativa de que habría una reducción de la tasa de interés causado por la recesión. ¿Está usted de acuerdo o cuál es su opinión? Bueno, aquí estamos hablando del famoso soft landing, ¿ya? Que lo venimos conversando desde el año pasado. ¿A qué me refiero? El objetivo del Banco Central de controlar la inflación, de haber llegado al 9.1%, ya hemos tenido una reducción de 45% en un año, menos de un año y medio. Eso es significativo, Manuel. Es bastante lo que se ha reducido la inflación, pero sabemos que todavía le queda un margen. Claro. De estar al 5% aproximadamente el día de hoy, sabemos que el mandato del Banco Central es que la inflación esté a un 2%. Ahora, ahí le va. El otro lado de esa moneda es cuánto podemos crear desinflación sin provocar mucho daño en la economía. Y ahí es donde ahorita se está especulando, donde el Banco Central tiene que estar lidiando, buscando el balance. Porque, por un lado, si no reducen la inflación, lo que usted mencionó anteriormente, quiere decir que las personas no pueden pagar por productos y servicios. Claro. Pero por otro lado, si frenas muy rápido la economía, podemos provocar una recesión o un efecto muy dañino a la economía. Sí. Ahora, los pronósticos que yo he visto y ahí es donde dependiendo con qué esté usted conversando, ahorita no hay un consenso absoluto. Por un lado, tenemos personas que dicen, de hecho, se puede evitar una recesión técnica, aunque nunca lo habíamos visto en la historia. O sea, normalmente cuando subimos la tasa de interés y tenemos una economía que se va frenando, la consecuencia ha sido recesión. Claro. Pero, y aquí es el gran factor X, le podemos nombrar, Estados Unidos ha imprimido dinero como nunca lo ha hecho. Más de 9 trillones de dólares, que ese dinero está en la economía. Entonces, es posible. Está circulando, claro. Es correcto. Entonces, esa circulación de capital posiblemente evite la necesidad o el efecto de una recesión técnica. Bueno, yo creo que el hecho de que tengamos tanto dinero circulando en la economía nos da actividad económica, sí,
pero no genera la misma cantidad de, ahora sí que de bienes y servicios, porque Claro. podemos tener muchísimo dinero circulando, pero ¿de qué nos sirve Sí. si es pura inflación? Y al final estamos pagando el precio de un impuesto escondido a través de la inflación. Muy bien. Yo creo que si tenemos hoy en día, estimados, ya una contracción prácticamente del 50% de las tasas inflacionarias en Estados Unidos, pues eso también nos da una idea de que la forma de cómo la Reserva Federal ha bregado, ha manejado la desinflación a través del incremento de la tasa de interés, la reducción de nuestros hábitos de consumo y demás, aunque saliendo del COVID-19 todo el mundo se disparó o nos disparamos a ir a los centros de diversión, a los restaurantes, etcétera, a viajar, pues obviamente que los precios aún se mantuvieron muy elevados. Pero yo creo que también aquí es el sector inmobiliario, el de bienes raíces, el que tiene también un impacto que ha tenido una contracción al cierre del mes de mayo y de junio del año 2021. Vemos ya una contracción del equity que se disparó a partir de abril hasta el año 2021, del año 2020-2021. Por eso creo que es aquí, Isaí, que podamos poner esto en perspectiva de que el proceso de llegar a un 2%, que ya estamos prácticamente a un 100%, o sea, prácticamente de un 4.9 a un 2, estamos a márgenes muy cercanos, tampoco estamos muy lejos. O sea, va cediendo la inflación, los mercados lo están presentando, vemos unas rachas positivas entre alzas y bajas del mercado financiero, lo cual te da una idea de que ya no estamos en la incertidumbre como la que vivimos en el año 2022. No, si hablamos en el ciclo económico, estamos en la recta final del incremento de la tasa de interés, si no es que ya llegamos al último punto. Acuérdense que el mercado siempre está anticipando, especulando qué es lo que viene, y ahorita es lo que está moviendo la bolsa. El optimismo que hemos visto de octubre al día de hoy es precisamente lo que les estoy mencionando, pero si ustedes analizan, por ejemplo, el S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, el sector de alta tecnología que ha crecido más de 25% el año, van a ver esto, altibajas. ¿Por qué? Porque de repente la noticia del día mueve temporalmente el mercado a la baja o a la alza. Lo que quiero es que nos enfoquemos más bien al mercado a largo plazo porque es más eficiente. Si uno trata de especular a corto plazo, es muy fácil equivocarse porque es muy sensible. El mercado a corto plazo se puede decir que es ineficiente, pero a largo plazo entendemos en las eficiencias. ¿Por qué lo digo? Porque independientemente que sea el tercer trimestre o el cuarto trimestre o el primer trimestre del próximo año, sabemos que eventualmente va a haber una reducción de tasa de interés. Claro. Al mismo tiempo, sabemos que la inflación se va a controlar. Sabemos que el nivel de empleo se va a mantener bajo. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? Esas son las métricas que se necesitan para tener una economía en recuperación y crecimiento. Entonces, en vez de tratar de adivinar cuál es el momento más bajo en el mercado, hay un costo de oportunidad, Manuel, que se pierde por buscar ese momento. Por ejemplo, el no haber invertido en el mercado en tiempos de contracción, como lo habíamos mencionado, junio del año pasado, agosto del año pasado, octubre, enero, ¿sí? Se ha perdido una gran apreciación en el mercado. Por eso muchas veces me preguntan personas, Isaí, ¿por qué hablas de comprar cuando hay contracción? Si la bolsa bajó 25%, yo quiero sacar mi dinero porque no quiero seguir perdiendo. Obviamente nadie invierte para perder, pero hay que entender que la eficiencia es con el tiempo, ¿ya? Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Si usted compra el día de hoy, tiene que estar preparada para las altibajas en ese proceso, sabiendo que esos 9 trillones de dólares que se imprimieron eventualmente van a crear, en mi punto de vista, no lo sé de manera absoluta, uno de los momentos de crecimiento más prolongados que yo anticipo Sin duda. en ciclos del mercado. Claro, el mercado de crecimiento, lo que llamamos en inglés el bull market secular, yo también estoy de acuerdo con usted de que eso va a tener un crecimiento por muchos años, diríamos 15, quizás 20 años, y entre medio tendríamos algunos retrocesos de mercado que son normales, o sea, contracciones de precios que nos dan un impulso hacia adelante. Bueno, pero vamos a hablar un poco ahora con Reyes sobre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están buscando también cómo establecer su crédito, cómo establecer una cuenta bancaria, quizás los primeros ahorros, inversiones. ¿Cuál es la recomendación que le daríamos a esos jóvenes desde tu perspectiva? Jóvenes obviamente de tu edad o quizás mucho más jóvenes para que podamos ver un panorama de lo que están haciendo nuestras nuevas generaciones. Obviamente lo más joven, lo más mejor. Si puedes empezar a ahorrar a los 5 o 6 años el dinero que te da tus papás, mucho más mejor. Pero ocupas más empezar de ahorrar dinero y luego ya después que tengas cierta cantidad ya
poder investir el dinero, ¿verdad? So, para atrás a endeudarse, hablar con sus papás o hablar con un financiero para poder investir ese dinero para, Claro, ahora, hay una pregunta, hablas del padre y los hijos, pero hablemos de que los hijos son menores de edad, menores de 18 años de edad. La apertura de una cuenta requiere de la asistencia del custodia, ¿no? Del padre o de la madre o de los dos, ¿sí? Sí. ¿Qué documentos se requieren para abrir una cuenta de custodia, por decirlo así, ya sea de cheques, ahorros? Bueno, ¿se puede abrir una cuenta de cheques o no? Sí. ¿Pero menor? Sí. Sí, ¿verdad? En custodia. ¿Pero qué se requiere? Solamente necesitas la tarjeta de seguro social o la acta de nacimiento. Sí tienes que saber el número de seguro social, pero no es necesario tenerlo en persona. Solamente una forma de ID se puede abrir la cuenta con lo mínimo para depositar para empezar. No se necesita mucho para empezar de ahí y empezar a ahorrar dinero. Pregunta, ¿hay restricciones para aquellos quienes no tienen su residencia legal, pero que tienen un tax ID, tienen su licencia, por ejemplo, de California o de un otro estado donde nos estén actualmente viendo en este programa? ¿Hay alguna restricción para los de California o no? No para California, pero ciertos bancos sí tienen restricciones para poder abrir una cuenta para un menor. Tienes que pasar los check systems. No puedes tener algo malo en su crédito y bancos como Wells Fargo sí tienes que ser ciudadano o residente permanente. Okay. Pero o sea, ellos no abren una cuenta para una persona que no tenga su residencia legal, no lo hacen, aún teniendo su licencia y su tax ID. O si tienes a un menor de edad que sí tiene un seguro social, ellos quieren a alguien que sí tiene su seguro social o es residente permanente. Pero no ocupas de los papás, puede ser un tío o una tía que puede abrir la cuenta. Eso a veces es lo que hice yo para mis sobrinas. Yo abrí las cuentas y ya están empezando a ahorrar para su colegio o para su primer carro. Así está. Muy bien. Una pregunta. Sí. Certificado de depósitos bancarios, que ha sido ahora uno de los productos que se ofrecen a través de nuestra casa de bolsa y los servicios a nuestros inversionistas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los certificados de depósitos institucionales y los regulares que las personas pueden comprar en el sistema bancario? Bueno, en nuestras operaciones tenemos la habilidad de lo que se dice en inglés shopping around, o sea, buscar diferentes opciones. No estamos limitados a solamente el banco. Por ejemplo, si usted va a su banco, le van a ofrecer lo que ofrecen ahí, o si habla con un asesor, quizás también le ofrezcan otras opciones. Pero nosotros lo que hacemos es comparamos, entramos a un sistema de datos, ver cuál es el plazo de tiempo que usted está buscando, el tipo de crédito que tiene la entidad que le estamos prestando, y a raíz de esa información podemos encontrar los diferentes retornos o intereses a base de esas condiciones. Entonces, hay opciones, Manuel. Realmente lo que buscamos es qué es lo mejor para ese depositante. Ahora, la tasa de interés promedio que actualmente se puede contratar, porque es promedios en rangos, ¿no? Podemos, dependiendo en esos factores que acabo de mencionar, pero yo he visto entre 4.5 a un 5.3, por ahí más o menos está el rango de los intereses. Ok. ¿Hay alguna penalidad para sacar el dinero antes de tiempo, si es de un año? Dependiendo del tipo de CD que compramos, pero bueno, hay CDs donde sí tenemos la habilidad de venderlos inmediatamente, y si la tasa de interés baja, vamos a recibir una prima. ¿Por qué? Porque va a pagar más ese CD que los nuevos en el futuro. Ahora, hay CDs que alguien nos preguntaba en alguno de estos programas que hemos hecho, que tienen ahora sí que el feature, o tienen la provisión de ser llamados o callables por las instituciones. ¿Podrías explicar la diferencia entre un CD que no tiene ese feature o esa provisión contra el que sí lo tiene? Sí, un CD, por ejemplo, puedo comprar un certificado de depósito, un plazo fijo, 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y es un contrato por ese tiempo. Una nota callable, como mencionó Manuel, tiene la opción del que está prestando el dinero de llamar la nota. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que le pago 6% al depositante porque tengo que crear un incentivo. Si yo voy a prestar y la entidad que le estoy prestando puede llamar la nota, quiere decir que ya no voy a tener ese retorno y me estoy exponiendo a los intereses en ese momento. Entonces, para crear un incentivo, lo que hacen las notas callables, te pagan un poquito más. Hay un incremento, pero vamos a suponer que me prestaron a mi dinero. Si la tasa de interés baja, ¿qué es lo que voy a hacer? Llamar el préstamo. Voy a llamar la nota. ¿Por qué? Porque puedo pedir dinero prestado con intereses más baratos. Ahora,
cuando estamos hablando de cómo asignar un certificado, qué cantidad de dinero, Sí. digamos alguien tiene 500,000 o tiene bien. $1,000,000, Sí. ¿cuánto pudiéramos colocar en una asignación de activos incluyendo un portafolio de inversión? Realmente no hay un límite. Usted puede poner la cantidad de capital que usted busque, pero O sea, ¿se pueden comprar el CD por $10,000, por $25,000, sí, $100,000? No hay un mínimo. tenemos opciones, claro. Hay opciones. Claro, tenemos Ok, opciones. ¿cómo lo asignaríamos entonces a una estrategia? Eso es muy importante. Bueno, ahí lo que hay que hacer es sentarnos con la persona. Primero entender por qué está buscando CDs, cuál es su enfoque, su propósito, porque muchas veces lo hacemos por el temor de no saber las alternativas, no saber, por ejemplo, cómo funcionan otros instrumentos financieros. Y uno desde pequeño entiende de los conceptos CDs porque es lo primero que escuchamos en el banco, ¿ya? O ve al banco y es más, tiene promociones ahí de un CD, pero puede haber otra estrategia más eficiente. Por ejemplo, los portafolios de mercado, una anualidad, fondos mutuos. Hay muchísimos productos. Entonces, la recomendación siempre es sentarse con un asesor financiero que tiene licencias, ahora sí, para ofrecer todos los productos y servicios y que haga un plan personalizado para usted, tomando en consideración sus ingresos, sus deudas, el plazo de tiempo que quiere invertir, su tolerancia de la volatilidad que venimos mencionando, el objetivo de inversión y decir, ok, aquí está cómo se invierte el capital. Ahora, hablemos un poquito de la cartera de inversiones, ¿no? Sí. Pues sabemos que hay diversificación, Claro. hay ajustes de riesgo, Sí. utilizamos la teoría de inversión en valor. Ahora, hablemos de un poquito del ingreso pasivo, dividendos, cómo se distribuyen, porque hay preguntas que ustedes Sí. tienen actualmente y que están relacionadas precisamente a cómo sacarle el máximo rendimiento a una cartera de inversión y que además se pueda ajustar el riesgo. Adelante. Claro, todos los gestores de inversión van a tener diferentes estilos de cómo manejan portafolios de inversión. En nuestra filosofía como gestores de inversión, ahora sí, nuestra salsa secreta, se puede decir, es que independientemente de los ciclos económicos, buscamos generar ingresos consistentes. O sea, si el mercado está subiendo, bajando, buscamos producir una rentabilidad y de ahí usted como inversionista decide qué hacer con esos dividendos. Si los necesita como un ingreso adicional, se lo puede poner en su bolsillo, ¿ya? Y se convierte en un ingreso suplemental, se puede decir. Sí. Ahora, si no necesito el dividendo, bueno, tengo la opción de tomar esa mensualidad, reinvertirlo en los mismos activos o, de hecho, Manuel, también se puede dejar en efectivo en la cuenta. Hemos tenido casos donde inversionistas dicen, bueno, dice, no sé realmente si pienso usar sino el futuro, prefiero que me lo dejes líquido ahí sentado en cash y ya en un futuro si quiero hacer una compra tengo la opción de sacar esos dividendos. Ahora, hablando de dividendos, Sí. pagamos impuestos, Sí. hay una ventaja fiscal. Muy bien. ¿Hacia dónde puede dirigirse la parte fiscal cuando estamos Wow, generando un dividendo? excelente pregunta. El dividendo, véalo como una renta que está produciendo su portafolio. Si yo compro una propiedad de renta, independientemente de las altibajas que puede tener el precio, si estoy colectando renta en el inquilino, tenemos que pagar impuestos. Ahora, ahí le va la buena noticia, Manuel. En nuestro estilo de manejar fondos, uno de los enfoques principales que tenemos es crear eficiencia fiscal. ¿Qué quiere decir? Que una gran parte del dividendo que hemos producido ha sido eficiente de impuestos. No se paga impuestos el año que se recibe. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una eficiencia de un 50 a 70% aproximadamente en los dividendos que generamos en el portafolio. ¿Qué quiere decir? Que los clientes, aunque hubo esa contracción del mercado, recibieron esa rentabilidad y esa porción no fue taxable ese año. Bueno, ¿ese es en todos los tipos de intereses y dividendos? No necesariamente. Ok. Depende de qué tipo, de dónde se está produciendo el dividendo. Entonces, por eso hay que entender qué instrumentos, porque la cuestión de generar ingresos puede venir de diferentes maneras. Puede venir de los intereses de los bonos o las notas que compramos, puede venir de las ganancias que producen ciertas compañías y las distribuye como un ingreso. O sea, hay diferentes tipos de dividendos y ahí sería un poquito más complejo, pero sí hay maneras de definir de dónde viene el dividendo. Muy bien, amigos, quiero recordarles entonces que ustedes tienen la oportunidad de llamar a nuestras oficinas y el número de teléfono lo tienen en pantalla. Es el 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Llamen, hagan una cita para hacer una revisión de sus estrategias de inversión. Si ya son inversores de nuestros modelos que hemos establecido por varios años, también hagan esa cita para hacer la revisión y además darles mejores ideas de cómo sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento de su inversión. Así es que, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial? Regresamos con más aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Regresamos.
Usted lo estaba esperando y pronto llegará. Manuel Ramos, todo en finanzas. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en KTNQ 1020 AM. Sintonícelo, participe y aprenda con el pionero en los medios de comunicación hispanos en temas de economía y finanzas. Manuel Ramos, todo en finanzas. Sintonícelo también los sábados de 8 a 10 de la mañana aquí en KTNQ 1020 AM Los Ángeles. Bueno, y a partir de este próximo 22 de mayo estaremos de lunes a viernes, sí, de 7 a 8 de la mañana. Manuel Ramos, todo en finanzas, recordándoles que el sábado continúa desde las 7 a 8 con Dinero sin Filtros para Palmira Pérez, Lilian Ramos, y desde 8 a 10 de la mañana su servidor Manuel Ramos, todo en finanzas. Sin embargo, de 7 a 8 va a estar buenísimo porque la información va a ser candente al instante. Estaremos utilizando muchos de los parámetros que obtenemos de nuestra terminal de Bloomberg, así que usted no se lo puede perder. Acuérdense, de lunes a viernes de 7 a 8 y de sábado desde las 7 hasta las 10 de la mañana, hablando sobre economía, política, negocios, mercados, etcétera. ¿Qué les parece si le damos un vistazo también a todos aquellos que están en sintonía con nosotros, enviándonos preguntas y comentarios? Yo tengo un problema en mi teléfono en este momento. No sé, por alguna razón, desde que entré no puedo revisar información. No sé si usted lo puede hacer, mi queridísimo Isaí. Pero lo cierto es que estamos aquí para escuchar sus preguntas y comentarios en este programa y darles a ustedes respuesta a todas las inquietudes que surgen precisamente en una conversación de economía, de política, de finanzas y de mucho más. Así es que, ¿quiere usted leer alguno o lo leemos de acá directamente? No, con mucho gusto. Sí, adelante. Nuestro estimado Pepe Miramontes, saludos Pepito, gusto saludarte, gracias por siempre sintonizarnos. Comenta, el dinero no se va, sigue estando en el planeta, solamente cambia de mano. Cierto, yo estoy de acuerdo. El dinero siempre está aquí, es decir, cuando alguien vende algo es porque alguien obviamente está recibiendo el dinero y alguien recibe un bien. Es decir, cuando la pérdida la tiene uno es la ganancia del otro y viceversa. Y somos compradores y vendedores al instante, mi queridísimo Pepe. Tienes razón, el dinero es un medio y ese dinero nos sirve precisamente para poder adquirir bienes, servicios y lograr esa calidad de vida que uno está acostumbrado a vivir o para mejorarla inclusive. Manuel, y también para cobrar impuestos. Ah, bueno, eso es para pagar al gobierno. Es que el intercambio de capital causa impuestos, ¿de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo tengo aquí también un mensaje en privado y tiene que ver con el sector de bienes raíces y dice, Joel, me gustaría saber cuál es la opinión que ustedes tienen acerca de bienes raíces, si realmente están bajando o no. Yo escucho a los agentes de bienes raíces decir que las propiedades realmente no van a bajar mucho. ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Joel. Señor Joel, ya lo estamos viviendo en el mercado. Dependiendo de la zona, obviamente hay zonas que tienen ese efecto más acelerado que otros, pero a nivel nacional estamos hablando de un promedio de un 12-15% de contracción de bienes raíces. Hay zonas más impactadas, principalmente las que más se inflaron durante la pandemia. Si usted ve, por ejemplo, ciertas zonas en la Florida, en Idaho, en Arizona, van a ver una gran contracción desde un 25 hasta un 40%, ya lo estamos viviendo, pero todavía le queda un margen. Precisamente, Manuel, me estuvo usted dando el índice. ¿Cuál era el índice que me dio usted de bienes raíces? Es IYR es el índice que está alrededor de un 24% a la baja y eso nos da una idea de la contracción que el sector está experimentando. ¿Por qué lo menciono? Porque acuérdense que la bolsa es uno de los mejores indicadores de qué es lo que viene al futuro en la economía. La bolsa anticipa lo que viene, ya ha descontado ese índice de bienes raíces, lo que va a venir en cuestión de contracción de precio. Entonces, esté al pendiente de esos datos. Acordémonos que uno de los mejores indicadores de cómo puede impactar o qué puede impactar bienes raíces es la tasa de interés. Si la tasa de interés se acaba de incrementar la semana pasada a 5.25%, apenas vamos a ver los efectos. Aclárame una duda, ¿hay límite en una LLC? No sé a qué límite te refieres, pero no hay límite para invertir o para hacer cualquier transacción comercial. No existe ese límite, mi queridísimo José. Así que si hay preguntas, te sugiero por favor que nos des una llamadita al 1-800-606-9954. En YouTube, Pedro Guerra dice, hola Manuel, pregunta, ahora que van a estar de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, ¿los programas de jueves y viernes en la tarde ya no van a estar disponibles? No, claro, vamos a continuar con nuestros programas tradicionales
tradicionales de Manuel Ramos, todo en finanzas, de 7 a 8 de la noche los jueves. Y los viernes, acuérdense, Finanzas 101, donde hablamos sobre compañías, analizamos de manera técnica y fundamental en particular cómo hacemos la compra de una empresa para que esa sea parte de nuestro portafolio. Por cierto, Pedro, que si has seguido todas las compañías que hemos recomendado con márgenes de seguridad, han estado obviamente en viento en popa, y bueno, ahora es a Google a quien le ha tocado tener más del 40% de apreciación desde el cierre del año 2022 a la fecha. Juan Barrón dice, además de ese dato, señor Ramos, que 1 de cada 4 norteamericanos tiene dificultades para llegar al fin de mes. Los saldos de las tarjetas de crédito no disminuyeron durante el primer trimestre. Primera en 20 años que después de las compras decembrinas, los norteamericanos no pagaron, no disminuyeron sus balances crediticios. Sí, de hecho, también hice esa nota con otra cadena de televisión a nivel nacional, la cual no hubo una contracción por primera vez en 20 años, mi queridísimo Isaí Reyes. Y eso también nos da una idea de que cuando los balances de las tarjetas de crédito, o sea, el crédito al consumidor, está incrementándose de esa forma, de cierto os digo que vamos a una recesión económica. Sí. Así es que adelante, mi queridísimo. Bueno, hay varios indicadores de que provoca una recesión, pero ese es uno de ellos. Es un rezago, ¿eh? Un rezago. Lo estamos viendo eso. Exacto. Escuchamos muchas veces el término recesión y nos da miedo, y justificablemente, porque uno piensa que va a venir algo muy difícil en la economía. El simplemente escuchar del concepto de recesión ha provocado que personas ajusten sus hábitos de consumo. En vez de enfocarse tanto a comprar nuevos autos, viajar, comprar nuevos bienes no esenciales, las personas cambian su actitud económica y se enfocan más al ahorro. Bueno, quiero aclararles. Una de las razones que pensamos que quizás el Banco Central no tenga que continuar incrementando la tasa de interés es porque si el consumidor por sí mismo empieza a ajustar sus hábitos de consumo, o sea, ya esa actitud en sí causa la desinflación que estamos buscando. Claro. Entonces, es uno de los factores que estamos constantemente analizando, o uno de ellos es cuál es el sentimiento del consumidor, cuáles son los hábitos de consumo y hacia dónde están gastando sus ingresos. Claro, Pepe tiene un ejemplo aquí muy interesante. Dice, profe, si yo alguien tuviera $250,000 que probablemente podría comprar en otro estado, la rentara, mira, bienes raíces, con un retorno del 12% anual, y la renta, dice, la pusiera en una cuenta de inversión con un retorno del 9%, que en su conjunto sería un 21% anual, ¿le gustaría como estrategia? Bueno, no necesariamente va a ser el 21%, recuerda que es el 9% sobre el capital que estás invirtiendo, y es proporcional. El 9%, el 12% sería sobre el ingreso pasivo de esta propiedad que estás comprando. Por esa razón, yo creo que no sería el 21, Pepe, sería mucho menos que eso, pero independientemente, es una buena idea que pienses de esa manera, porque estarías maximizando la tasa de capitalización de tu dinero invirtiendo en otro estado, en el sector inmobiliario, comparado al estado de California, pero que a la vez esa renta la estarías colocando mejor en crecimiento, más que en dividendo, te diría crecimiento. Compañías grandes en el sector de alta tecnología, los discrecionarios, las comunicaciones, que son los 3 sectores que estamos comprando actualmente, incluyendo el sector de energía, que ya hemos hecho una decisión junto con el sector financiero. ¿O no es así, mi señor? Sí, claro, lo estamos comprando ahorita que está barato. Compramos cuando está barato, y te sugiero mejor que esa cantidad la vayas colocando paso a paso en el crecimiento, más no en dividendos. Me refiero al ingreso pasivo. Sí. De esa manera puedes maximizar mucho mejor con el crecimiento que con el ingreso pasivo para esos dividendos o rentas o ingresos pasivos que estás generando a través del sector inmobiliario. Fíjese, Reyes, una pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Estamos hablando aquí de personas que buscan cómo acumular dinero, ¿no? Jóvenes de tu edad, ¿cuál es el rubro que buscan para invertir? ¿Bienes raíces, las criptomonedas, las acciones, los fondos mutuos? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Ahorita todos los jóvenes están buscando a las aplicaciones, todo en línea, como la aplicación de Robinhood, pero también los bancos tradicionales tienen sus aplicaciones donde pueden investir. Con Banco de América es Merrill Lynch, Wells Fargo tiene Wells Fargo Advisors, y Chase y todo eso, pero buscan en las aplicaciones, hay mucha información, todo está pasando más rápido, es importante de agarrar toda esa información y buscar, porque todos tienen su
su tema y cómo usar la aplicación, si está user friendly o si prefieres más información. Todo depende en qué te gusta y cómo te gusta la información. Ahora, estamos hablando de aplicaciones que las pueden usar directamente en su dispositivo digital, o sea, en teléfonos inteligentes, como también, obviamente, en un tablet, en cualquier dispositivo, ¿no? Ahora, la pregunta que viene, de todos esos dispositivos, de los jóvenes de tu edad, ¿cuál es el que más usan? El que más usan es el Robinhood, pero ese tienes que tener mucho con cuidado porque de verdad a veces no hay tanta información en Robinhood y no sé si está todo verificado porque sí hay muchos problemas donde los jóvenes, hay uno que ya mero se quiso como suicidar porque pensó que perdió como 50 o 100 mil de dólares. Sí, me acuerdo de ese caso, Sí, de ¿no? ese caso. Bueno, ¿se suicidó o no se suicidó? No sé, Creo que al final no, ¿verdad? No lo hizo. Pero perdió más de $700,000, si bien recuerdo en la transacción, Exacto. ¿no? Eso es lo que se miraba en su cuenta, por Sí. eso estaba pensando así, pero no era correcto. Wow. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Zé? Hay que tener cuidado. Tú ya no eres, tú eres millennial, pero ya eres de la colita de los primeros o los finales. Pues, ¿De dónde eres tú, más o ¿80 y qué? menos, 87. Ah, no, ya eran 7 años, ¿no? Casi 8 años que habían surgido los primeros millennials. Nací el 31 de diciembre, así que... 31 El 31 de diciembre, vamos a tocar el violín ahí. Muy bien. Bueno, amigos, creo que estamos teniendo mucha información para ustedes, pero sí es necesario el actuar, es decir, no dejar las cosas para mañana, y el hecho de que nosotros estemos informándonos a ustedes a través de los diferentes medios de comunicación, radio, a través de la revista Todo en Finanzas, que ustedes creían que se me iba a olvidar. Claro que no. La revista Todo en Finanzas es la que usted debe tener en sus manos, edición especial, planificando el patrimonio familiar. ¿Por qué hacer un fideicomiso? La diferencia entre testamentos, poderes legales, la nominación de guardianes, etcétera. Y hay temas que a mí me encantan mucho porque el hecho de entender cómo proteger el patrimonio familiar contra una demanda, la tenencia en conjunto, que lo estuvimos hablando esta mañana con el abogado Robert Novas, qué pasa con las deudas al fallecer, cómo evitar el proceso de corte de probate. Hay muchos datos que ustedes necesitan y les recomiendo que la pidan llamando al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954 es el número de teléfono para llamar, pedir la revista, se las vamos a autografiar. Estimados, vayamos a una pausa comercial para ir cerrando con broche de oro. Este es su programa de Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Regresamos después de la pausa con los consejos finales. Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. Miren lo que me trajo mi queridísimo Henry Asborn. Me trajo un material que ya hace muchos años que tuvimos la oportunidad también de regalarlo, de otorgarlo a los asistentes a las conferencias. Y en ese tiempo, pues Henry, yo nunca me imaginé que estaría con nosotros después de varios años al lado nuestro. Mi queridísimo Henry, ¿tiene usted tiempo de pasar por acá y presentarles al público que lo aclama y que además dice chiquitiburra? No dijo burra, eso es diferente. Mi queridísimo Henry, oiga, ¿de dónde sacó este material? Miren, el material que me trajo Henry, CDs que ya no se usan, o sea, ya ningún automóvil trae, bueno, me refiero a los nuevos, ¿verdad? Sí. Oiga, este material, qué bárbaro, vean ustedes ese material que trajo mi queridísimo Henry. Lo tenía bien guardado. Ya me di cuenta, oiga, pues tan guardado que ni siquiera lo leyó. Tan guardadito lo tenía. Oiga, esta parte también, mire, el famoso currículum. ¿Qué le parece a usted? Y luego con la moneda de Todo en Finanzas, ¿no? Ya hace años de esto, me quedé. Sí. Oiga, ¿qué hizo con esto, Mira nada más. Fue la primera vez que
tuve la oportunidad de entrevistarlo, entonces lo guardé como recuerdo. Fíjese que hizo muy buen recuerdo, lo guardó muy bien porque está como nuevo, nunca lo usó. Saben que aquí estoy precisamente en la KW, imagínense KW con Rubén Luengas, Antonio González, Raúl Painberg, bueno, también con CNN. ¿Cómo se llama este chico de CNN? No me acuerdo ahorita el nombre. ¿No se acuerda usted del nombre de él? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Sí. Me refiero en inglés. Claro. No, yo sé Wow. quién es, pero no me acuerdo. Jorge Ramos. Oiga, mucha información aquí que usted me trajo de recuerdo. Y bueno, claro, aquí pues yo era un joven plebeyo que en aquellos años pues me codeaba con los jóvenes, pero también con los grandes de edad, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Oye, que me lo trajo de regreso, o se lo va a llevar para guardarlo otros 15 años, ¿o qué? Por aquí tengo la fotografía también de Carlitos Alvarado. Muchísimas gracias, Henry. Sí, Bueno, pero mejor no la digas. quiero enseñar porque si lo ven ahorita a Carlos, después van a decir, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Carlos? No le pasó nada, él está muy bien. Al contrario, se ve más chamaco, por no decir otra palabra en argentino. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Vamos al consejo profesional, al consejo que todo mundo quiere dar. Adelante, señor. Bueno, hay que crear un plan, ponerlo en práctica, ponerlo en acción. Lo mejor que ustedes pueden hacer es sentarse con un asesor financiero y realmente entender dónde están sentados en sus finanzas, definir cuáles son sus objetivos, sus necesidades y crear un parámetro para llegar a cumplir esas metas y deseos que ustedes tienen. Con mucho gusto estamos aquí para servirlos. No controlamos la economía como ustedes sabemos, pero a base de la información, como se va desarrollando, estamos aquí para orientarlos y guiarlos en ese proceso. Mi queridísimo Reyes, ¿cuál sería su consejo para los jóvenes, para padres, para todos aquellos que quieren entrar en el mundo bancario, abrir sus cuentas, en fin, lo que usted tenga de recomendación directamente para ellos? No esperar. Siempre queremos que lo vamos a hacer después, el otro día, pero hay que empezar ahorita, empezar a ahorrar dinero, empezar a tener esa discusión con alguien del banco, alguien que te ayude, tu advisor, a empezar a planear y ahorrar ese dinero. Eso. Muy bien, ese es el consejo de Reyes y yo quiero decirle a José Aros que sí, bueno, Nvidia ya ha tenido una recuperación de precios muy vertiginosa en las grandes empresas, es una excelente compañía, es la líder, la favorecida y la favorita en estos momentos, no es la única, sino que todo el sector de semiconductores, porque todo se mueve a través de un semiconductor y hemos extrañado ya en 2 jueves consecutivos al gran Felitec Michaca, pero quiero decirles que ya estará de regreso con nosotros, el día de mañana estará en Finanzas 101, si él está disponible, claro, él estará con nosotros. Pero quiero decirles que les recomiendo que ustedes ya, valga la redundancia, vayan recomendando el programa de todos los días, de lunes a viernes, Manuel Ramos, Todo en Finanzas, de 7 a 8 de la mañana. Lo más nuevo, lo más reciente de lo que va ocurriendo en el mercado financiero, mientras ustedes se preparan para ir al trabajo. Si ustedes, obviamente, si ya están en camino hacia el trabajo, les vamos a dar todos los datos e información para sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento de su dinero y de su esfuerzo de trabajo. Mientras tanto, muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.